Para comenzar, vamos a hablar sobre el tema de aspectos culturales e históricos que se incluyen en la sexualidad humana, a cargo del docente Juan Pablo Ponce Fernández Vaca. Nuestro equipo está conformado por las señoritas Torbisco Fari, Amaris Mariot, Mesa Choque, Meili Marialet, Tapia Guamaní, Angie Paloma, Yabar Balanza, Francín y mi persona, Aragón Orihuela Patrick. Una breve introducción al tema. La sexualidad humana es un fenómeno complejo que está intrínsecamente enlazado con aspectos culturales e históricos. Desde tiempos inmemorables, las sociedades han desarrollado una variedad de normas, valores y prácticas en torno a la sexualidad. Veremos la influencia de la cultura y la historia en la formación de identidades sexuales, roles de género, relaciones interpersonales y sistemas de creencia relacionados con la sexualidad humana. ¿Qué es la sexualidad? A cargo de mi compañera Meili. Bueno, yo les hablaré un poco sobre qué es la sexualidad. La sexualidad se encuentra en todo momento de nuestras vidas y es una parte esencial del ser humano. La sexualidad se manifiesta a través de de lo que pensamos, de lo que sentimos y de cómo actuamos. Y esta está influenciada por la cultura, la religión y nuestro entorno social, como también la política, la economía y entre otros aspectos. La sexualidad encierra, o bueno, nos encierra en un núcleo a nuestra identidad, a nuestra individualidad, nuestro género y nuestro ser. Sin embargo, existen factores que incluyen normas culturales, valores, educación sexual, roles de género y cambios históricos en la comprensión y la expresión de la sexualidad. Esta nos ayuda a comprender estos aspectos que son importantes para poder promover y respetar la diversidad de experiencias y expresiones sexuales. Ahora, por consiguiente, les voy a hablar un poco sobre los antecedentes históricos de la sexualidad. En este caso son tres: la prehistoria, la Edad Media y el Renacimiento. En la prehistoria, en el Paleolítico, la sexualidad era prominente y se celebraba a través de las artes, en estas que incluían las danzas fálicas y como también los grabados genitales. En cuanto a la Edad Media, la sexualidad era considerada pecaminosa bajo la moral cristiana, aunque secretamente deseada y profundamente completada. Y en el Renacimiento nos habla que la sexualidad tiene una doble moral, una con apariencia de vida religiosa y por otro lado la práctica aceptada de la lujuria por el otro. Por consiguiente, le paso a mi compañera Franci, que les va a hablar sobre la sexualidad y las relaciones interpersonales a lo largo de la historia. Buenas tardes, compañeros y docente. Voy a hablar sobre la sexualidad y las relaciones interpersonales y también a lo largo de la historia. Vamos a empezar hablando sobre los griegos. Los griegos antiguos tenían en actitud bastante abierta, o sea, comúnmente, la sexualidad. Para ellos era muy normal la homosexualidad y también era muy aceptada en esos tiempos, en ciertos contextos. Sin embargo, las relaciones sexuales entre hombres adultos casados eran vistas de maneras diferentes. Las mujeres, aunque tenían unas manos, tenían un poco menos de libertad como los hombres lo tenían en el aspecto sexual, también participaban en la vida social y cultural, aunque principalmente en los roles domésticos y reproductivos. Ahora vamos a hablar sobre los cristianos. Los cristianos tenían la sexualidad en la Europa medieval que estaba fuertemente influenciada por las enseñanzas cristianas que promovían la abstinencia antes del matrimonio y la fidelidad conyugal. O sea, para ellos era un tema muy tabú hablar sobre el sexo antes de que ellos formaran un lazo matrimonial, ¿no? Y el adulterio y la homosexualidad eran considerados pecados. La iglesia tenía un gran control sobre
la moral sexual y regulaban aspectos como el matrimonio, el divorcio y la anticoncepción. Por otro lado tenemos lo que son los hebreos. La sexualidad en ellos, sobre todo en el antiguo Israel, estaba muy influenciada por las leyes y enseñanzas religiosas judías. La monogamia era súper normal y se valoraba como la fidelidad conyugal. Las relaciones sexuales también fueron como el matrimonio, que eran considerados pecaminosas, y la sexualidad se consideraba parte importante de la vida familiar, y sobre todo su objetivo principal de los hebreos era la procreación, para tener un legado. También tenemos sobre el Renacimiento. El Renacimiento trajo consigo un resurgimiento del interés por la cultura clásica griega y romana, lo que influyó en las actitudes hacia la sexualidad. Surgieron nuevas ideas sobre el amor cortés y también la idealización del amor romántico. Sin embargo, las normas sociales seguían siendo conservadoras en muchos aspectos, especialmente en lo que respectaba a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. También tenemos sobre los romanos. En la antigua Roma, la sexualidad era menos regulada por la religión en comparación con otras culturas de la época. Se practicaba la poligamia y la homosexualidad, y también eran muy aceptadas, aunque con ciertas restricciones sociales. Las relaciones sexuales eran parte de la vida cotidiana y se celebraba festivales como los Saturnales, que incluían libertad sexual temporal. En estas fiestas normalmente trataban de abrir al hombre para que tenga la posibilidad de que tenga sexo, además de su esposa, con otras mujeres. Y en ese tiempo se consideraba algo normal. Y por último tenemos a lo largo del siglo XX, que con los cambios significativos en las actitudes hacia la sexualidad y las relaciones interpersonales, se produjeron muchos avances, como las anticoncepciones y la tecnología médica, lo que llevó a una mayor libertad sexual y cambios en las normas de género. También tuvimos movimientos como el feminismo y la liberación gay. Lucharon por la igualdad y el reconocimiento de los derechos sexuales. Por otro lado, también tenemos la revolución sexual de los años 60, que fue un punto de inflexión en lo que es la cultura occidental, promoviendo así la idea de la sexualidad como una forma de expresión personal y liberación. A continuación le voy a pasar a mi compañero. Bueno, hablando un poco sobre lo que es las influencias de la cultura en la sexualidad, la influencia de la cultura en la sexualidad es significativamente amplia y puede variar según a la sociedad que se esté apegado. Estos se dividen en tres aspectos principales, el cual es esquema de género, estereotipos culturales, estereotipo de género. En parte de esquema de género es lo que define a la sociedad y lo que espera como individuos de hombres y mujeres. En estereotipos culturales son las creencias comunes que influyen en las normas sociales. Y por último, en el estereotipo de género, especifica los roles asignados a hombres y mujeres en la sociedad. También hablaremos un poco sobre los aspectos los aspectos sociales en la sexualidad basado en las normas y valores. Estas influían en cómo la sociedad percibía la sexualidad. Como segundo punto, los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para proteger la salud y la libertad de las personas. Y por último, la discriminación y estigmación afectan a quienes no se ajustan a las normas sociales, incluyendo a personas con enfermedades de transmisión sexual. Siguiente, le paso la palabra a mi compañera Amaris. Bueno, yo voy a hablar acerca de la sexualidad y las relaciones interpersonales. La sexualidad es todo lo que tiene que ver con el sexo con el que nacimos, desde nuestros sentimientos y deseos hasta cómo nos relacionamos con
nuestro cuerpo. Por otro lado, las relaciones interpersonales son todas las conexiones que tenemos con otras personas, como la amistad, la familia y el amor. Tanto la sexualidad y las relaciones interpersonales son parte de nuestra identidad. Asimismo, nos ayudan a sentirnos conectados con los demás e influyen en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Bueno, entender la sexualidad y entender las relaciones interpersonales nos puede ayudar a tomar decisiones responsables sobre nuestro cuerpo y nuestra vida. Asimismo, nos puede ayudar a construir relaciones sanas y basadas en el respeto. Por otro lado, también nos puede ayudar a enfrentar los desafíos que pueden surgir en las relaciones. Y bueno, el impacto de la perspectiva religiosa en la sexualidad. En algunas tradiciones religiosas, la sexualidad puede estar vinculada estrechamente con la procreación y puede ser vista como algo sagrado dentro del contexto del matrimonio. Por ejemplo, los cristianos o también los turquíos tenían esa costumbre de que primero se tenían que casar, bueno, primero se tenían que casar y después ya pues podían tener hijos. Y bueno, por otro lado, algunas religiones pueden tener enseñanzas más restrictivas sobre la sexualidad, como la prohibición de la actividad sexual fuera del matrimonio, la homosexualidad o el uso de anticonceptivos. En este caso, en la cultura israelí, no está permitida la homosexualidad y esto está, se podría decir, eh, castigada con la muerte. Le voy a pasar la palabra a mi compañero. Ya. Sistema de valores confrontadas ante conducta social. Bueno, los sistemas de valores son conjuntos de principios y creencias que guían el comportamiento de las personas. Estos sistemas pueden enfrentarse cuando diferentes culturas, generalizaciones o individuos con distintas creencias interactúan. Estos conflictos pueden surgir en situaciones como la convivencia en sociedades multiculturales, diferencias generacionales o dilemas éticos en el trabajo. Comprender y manejar estos enfrentamientos a través del diálogo y la negociación es importante para mantener una convivencia armoniosa y respetuosa. Le paso a mi compañero. Por la parte de las conclusiones, tenemos que la sexualidad humana ha evolucionado desde ser meramente un impulso reproductivo en la prehistoria hasta convertirse en un aspecto fundamental de nuestras creencias religiosas, sociales y personales. Aunque en diferentes épocas fue objeto de represión, hoy reconocemos que la sexualidad no solo influye en nuestras interacciones físicas, sino que impulsa diversas esferas de la vida como el arte, el trabajo, la política, la ciencia y las relaciones sociales, desempeñando un rol clave en la configuración de nuestra existencia cotidiana. Siguiente nuestras referencias bibliográficas que utilizamos para el video de hoy. Muchas gracias.